El día de hoy vamos a platicar sobre la reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de este año respecto a la ampliación de catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que es respecto al artículo 19 de la Constitución Federal. Y para ello es bien importante que esté la opinión de las y los becarios del instituto, porque son quienes están viendo como las problemáticas jurídicas al día a día. Alberto, quisiera saber ¿qué opinión les merece esta ampliación de delitos, que son 9 delitos que se agregan a la Constitución Federal que implican una prisión preventiva oficiosa? Es decir, que por el simple hecho de cometer ese delito o tener indicios de que se cometió ese delito, la persona pues es privada de su libertad de forma automática. Y esos delitos a mí me parece interesante porque son, por ejemplo, corrupción, feminicidio, abuso o violación de menores de edad, el robo de hidrocarburos, etcétera. Entonces, quisiera saber ¿qué opinión les merece al respecto? Claro, gracias, Fer. Lo primero que tenemos que comentarles es que, nuevamente, una reforma constitucional que continúa vinculando la gravedad de los delitos con un criterio político, porque esa gravedad está determinada por el legislador, no en el marco del derecho penal, con una medida de tipo procesal, como es la medida cautelar de la prisión preventiva. ¿Cuál tendría que haber sido el sentido de la reforma? Esclarecer muy puntualmente cuáles son los requisitos para que la prisión preventiva proceda, en qué casos tendría que estar presente y desvincularla de una cuestión sustantiva como es la gravedad de los delitos. Sabemos que el derecho tiene que responder a los fenómenos sociales. Sin embargo, ese criterio político no es el adecuado, especialmente con el sistema de justicia que tenemos hoy en día. Claro, porque pareciera que cada sexenio lo que se busca es ampliar delitos que buscan como de alguna forma como ser punitivos de administraciones pasadas, ¿no? Porque ahorita es como corrupción, claro, el robo de hidrocarburos, feminicidio, etcétera. Entonces, realmente no sé, Lacey, ¿tú qué opinas sobre que si realmente es efectivo que ampliar estos delitos o no? En definitiva no, porque estamos hablando de que dentro de la Constitución, en la reforma del 2008, lo que se hace es hacer una implementación en el artículo 20 y en el artículo 19. ¿Qué nos dice el artículo 20? Están los principios rectores por los cuales se va a regir el nuevo sistema. Entonces tenemos publicidad, inmediatez, contradicción, etcétera, que nos está garantizando los derechos humanos, nos está garantizando un juez con la libertad de decidir, analizando de manera imparcial todos los medios de prueba a los cuales se va a llegar. Y el artículo 20 nos está desglosando una serie de artículos, pero que se contrapone a esta garantía que nos dan de un debido proceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace con la prisión preventiva oficiosa? Por el simple hecho de estar dentro de la característica de haber cometido un delito dentro de ese catálogo, nada más así se va a dictaminar prisión preventiva, sin analizar los medios de prueba. Es aquí donde radica la gran diferencia. Ya. Sí, incluso yo considero, y se ha dicho ya por organismos internacionales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la prisión preventiva debe atender a criterios, debe de ser proporcional, debe atenerse a la legalidad, no debe de ser excesiva, entre otros. Entonces, la prisión preventiva oficiosa, en este caso, se corre el riesgo, por ejemplo, de que si de por sí, cuando está la prisión preventiva digamos, entre comillas, normal, a la que estamos acostumbrados. Existen casos de corrupción, de impunidad, de que incluso en los centros penitenciarios hay una sobrepoblación de personas. Ahora, con la prisión preventiva oficiosa, ¿qué va a suceder? Esta situación va incluso a aumentar aún más. En la actualidad se ha dicho que en el año de 2015, el 55% de las personas en centros penitenciarios en México estaban en situación de prisión preventiva. Entonces, ¿qué va a pasar con esta nueva reforma? Esas cifras van a aumentar y, pues, obviamente, el principio de presunción de inocencia que se encuentra, por ejemplo, en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues va a correr el riesgo de ser violado por el Estado mexicano. Claro, eso es súper importante lo que dice Tania, porque revisando algunos datos que pone una organización que se llama México Evalúa y el INAI, dice que alrededor
había, si los voy a leer, 76.321 personas hasta octubre del año pasado que estaban en prisión preventiva oficiosa. Sí estaban esperando una investigación, una sentencia, etcétera. Y que aproximadamente cada una de esas personas al día generaba gastos de, por ejemplo, 200 pesos aproximados por persona, lo que al día multiplicado por todas estas personas da 15.4 millones de pesos. O sea, es un desembolse grande diario del Estado mexicano que tal vez se podría utilizar en programas de prevención del delito, educación, salud, etcétera. Pero bueno, hasta ahora hemos dicho como el aspecto como desafortunado de la reforma, pero ¿ustedes creen que hay alguna ventaja de la reforma constitucional o hay alguna ventaja de que sigue existiendo la prisión preventiva oficiosa? Bueno, la primera ventaja inmediata que pudo haber tenido es hacer sentir a la sociedad que se está haciendo algo. Claro. Ya conocemos que delitos tan terribles como el feminicidio, pero pueden ser atendidos con prevención del delito, apostándole al conocimiento científico, al apoyo en materias como la criminología, para realizar una efectiva y eficiente prevención de delito. Sabemos que constitucionalizar las figuras no significa que tengan legitimidad. Y en este sentido, corresponderá a los actores y operadores de nuestro sistema de justicia, que además, curiosamente, si vemos previamente esta reforma, la opinión de los operadores es que está funcionando, que esa reducción que existió en su momento de este catálogo de delitos era benéfica y estaban funcionando los centros que vigilan las medidas cautelares, por un lado, para las otras medidas y la vigilancia de la prisión preventiva. Lo que tendríamos que hacer ahora es nosotros seguir promoviendo y desarrollando y clarificando estos criterios de por qué están esos delitos ahí. Nosotros debiéramos continuar abonando a esta discusión. Considero que no hay un punto positivo dentro de esto porque al final del día lo que se está haciendo es violentar a la Constitución, por ende al debido proceso, porque no se respetan los derechos humanos. Un punto a favor que se tomó en cuenta como propuesta antes de la reforma, en las iniciativas decían, ok, lo que queremos es quitar dentro de la sociedad, liberarla, combatir la delincuencia. Entonces, el objetivo es meter a la cárcel a los imputados y de esta manera va a disminuir la incidencia de los delitos. Pero no necesariamente va a disminuir la victimización a causa de esto. Entonces, como un punto a favor, no puede haber porque al final del día se está constitucionalizando una comisión que pretende violentar el principio de la presunción de inocencia. También se violentaría el principio de la igualdad entre las partes. Entonces no considero desde esa tesitura que haya un punto a favor. O sea, por ejemplo, ustedes podrían decir que es como ponerle un placebo a la comisión de delitos que son catalogados como graves, que también es un tema catalogar un delito como grave o no, pero bueno, y que no simplemente se va a acabar con la prisión preventiva oficiosa. Es que justamente, Fer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se supone que debería de estar regulado aquí en nuestra legislación, que para llevar a cabo la prisión preventiva oficiosa se deben tener ciertos requisitos, que es que haya posibilidad de que se dé la fuga y no comparezca ante el juicio la persona imputada, que vaya a destruir las pruebas, que vaya a correr peligro tanto la víctima o los testigos, que pueda llevar a cabo la comisión de más delitos graves y, sin embargo, a pesar de no estar bien fundamentado o argumentado dichos medios de prueba, es que se lleva a cabo la determinación de la prisión preventiva. Oye, Tania, ¿y tú qué derechos podrías decir que tal vez la prisión preventiva oficiosa violenta en este marco del sistema internacional e interamericano de derechos humanos? Antes de eso, solo quería comentar que igual, como ustedes lo mencionan, la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. Entonces creo que justo esa es como la intención de los legisladores al hacer esta reforma del artículo 19. Es como tratar de
querer darle un mensaje a la sociedad de que se está haciendo algo, como tú lo mencionabas, y de que están creando mecanismos para justamente tratar estos delitos graves de los cuales la sociedad pues tanto se aqueja o tanto pide que exista un alto. Y pues de igual forma, respecto a tu pregunta, Fer, yo considero, como lo mencioné, se violaría, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, que está en el artículo 8.2. En el caso de que ya se empezara a aplicar esta nueva reforma y no se aplicara de la forma correcta, también se violaría, por ejemplo, el artículo 7.1 de libertad personal y el 7.5, que se refiere a que las personas deben de ser juzgadas en un plazo pues razonable. Y pues como sabemos, en muchas ocasiones las personas se encuentran en prisión preventiva durante años e incluso ya parece que están cumpliendo una pena antes de ser juzgadas. Una pena anticipada, ¿no? Exacto. Y pues igual, justo en este sentido, algo por lo cual, digamos, los legisladores o más bien todos los órganos del Estado podrían más bien enfocarse, sería en, digamos, hacer medidas que de verdad fueran efectivas para terminar o para, digamos, disminuir que se cometan este tipo de delitos que se consideran graves. Por ejemplo, se ha dicho que el revisar periódicamente las medidas cautelares que existen en el Código de Procedimientos Penales es una medida efectiva e incluso es mucho mejor que aplicar como tal la prisión preventiva. Yeah. Oye, Alberto, ¿y tú que conoces como toda la película de procesal penal y penal nacional, ¿tú crees que la prisión preventiva oficiosa puede tomar como las particularidades del individuo? Es decir, por ejemplo, una mujer, una persona con discapacidad, una persona parte de la comunidad LGBT, un adolescente, no sé, ¿o piensas que la prisión preventiva se aplica a todo el mundo por igual? Es que volvemos a que nuevamente vincular lo sustantivo con lo procesal. Tendríamos que diferenciar que la prisión preventiva, como medida cautelar, atiende a todo lo que hay alrededor de el caso particular. No tendría que considerar en un primer momento las condiciones particulares del sujeto, porque estamos hablando que únicamente se aplicaría cuando existiera el riesgo de fuga. Desde ese punto de vista yo no me voy a meter con nada más de la persona procesada. Y eso es, perdón que te interrumpa, eso es bueno. Por ejemplo, me viene a la mente, por ejemplo, las mujeres, normalmente la gran población carcelaria que está femenil está siendo juzgada o incluso tiene una sentencia por delitos contra la salud, por ejemplo, por ser mulas, etcétera. Y muchas de esas mujeres tienen familia, hijas, hijos, personas que dependen económicamente de ellas. Entonces, no sé tú qué opinas de como que la prisión preventiva oficiosa no toma en cuenta esas particularidades. Sí, esto se relaciona con lo que le preguntabas a Tania. Imaginemos la cantidad de, podemos pensar en 1.000.000 de ejemplos, pero ¿cuándo es realmente necesario aplicar? En los casos de ineludible necesidad. Claro. Que deben ser excepcionales. Justamente las recomendaciones internacionales a dónde se dirigen, a que solo sea una excepción la prisión preventiva, ya ni siquiera pensar en que sea oficiosa. Ya, oye, Lacey, ¿y esa excepcionalidad tú crees que debería de estar, esos criterios internacionales, excepcionalidad, legalidad y extrema necesidad, crees que deberían de estar en la Constitución, en el artículo 19 y reducirlo así, o deberían de estar en todas las leyes como procesales y códigos nacionales? Considero de que se debe implementar como una generalidad, tal cual. Al hablar acerca de los casos particulares, es así como se debe de analizar para que se lleve a cabo la prisión preventiva oficiosa. El detalle es que no se hace por el simple hecho de que seas un individuo, que caigas en la característica del catálogo de delitos del artículo 19, se te va a aplicar. Entonces aquí estamos hablando de que se está cuarteando la interdependencia judicial, se está hablando de que no tienen libertad las instituciones, no hay autonomía por parte de los órganos jurisdiccionales, porque ya se les está imponiendo qué es lo que se debe de hacer. No hay un análisis previo de los medios de prueba
Y de igual manera, entonces, a mí me parece que desde este punto el juez está tomando parte dentro de esto, pero pues pero lo está haciendo de una manera legal. Claro. Y Tania, rápido, como a manera de conclusión, bueno, ya está aprobada la reforma y esto va como para todas y para Alberto. Ya está aprobada la reforma, ya en los congresos de los estados también están haciendo las adecuaciones en los códigos penales estatales, etcétera. Pues entonces, ¿a dónde ir? Ya está la reforma, ya no la podemos echar para atrás. ¿A ustedes qué pensarían que entonces a dónde tenemos que ir? Bueno, en este caso creo que lo mejor que podrían hacer los juzgadores y las autoridades que que están día a día aplicando esta reforma, sería, a mí lo que se me ocurre es atenerse, por ejemplo, a estándares internacionales, en este caso a ejercer el control de convencionalidad, a poner atención a lo que ya ha dicho, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre prisión preventiva, sobre todos los criterios que deben seguir las autoridades judiciales, que sea excepcional, que sea proporcional, que se cercioren de que no hay otra medida menos lesiva, etc. Entonces creo que esa podría ser una buena, digamos, estrategia de los juzgadores para que, si de por sí tenemos el riesgo de que esta nueva reforma viole derechos humanos, pues tratar de contener ese riesgo y tratar de aplicarla pues lo más convencionalmente y constitucionalmente, digamos, posible y apegada pues a criterios internacionales y de derechos humanos. Creo que esa sería pues una estrategia que se podría seguir. ¿Tú, Lacey, o Alberto? Pues considero que debemos de volver la vista hacia la dogmática jurídico-penal. La reforma está ahí y pienso que ahora una nueva reforma sería sumamente complicado. Sí. Sin embargo, una vuelta a la dogmática jurídico-penal que se ha visto un poco divorciada con el sistema de justicia acusatorio, pero quienes estamos en esta materia trabajando conocemos lo importante que es volver a conocer los elementos del tipo penal. A partir de que uno tenga mayor conocimiento, podrá saltar este tipo de inconsistencias que existen, que están constitucionalizadas, pero que tanto juzgadores como postulantes, como doctrinarios, están ahí abonando a los cambios y además comprendiendo cuál es el camino que tenemos que seguir en cada asunto. Sí, justamente es no olvidarnos de la prohibición de regresividad. No tenemos que saltarnos el principio de progresividad. La autoridad tiene que garantizarnos, procurar salvaguardar dichos derechos humanos, y considero que sí, lo pertinente y que tiene que hacer a manera particular el inculpado, recurrir a instancias internacionales utilizando los diferentes mecanismos que se nos están brindando y que Tania nos mencionó. Básicamente es eso lo que podemos hacer hasta que se vuelva a haber otro cambio dentro de la reforma. Claro, ¿no? Es importante que quienes estamos ahora como las nuevas mentes, por así decirlo, que estamos estudiando el derecho, pues ir hacia adelante en vez de como seguir tropezando con las piedras que las y los legisladores nos están poniendo en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ir hacia un sistema como garantista, acusatorio, que es el que ahora nos está rigiendo, y tratar de pues, ser en la medida de lo posible un estudio crítico, como nos estaba diciendo Alberto, además garantista de derechos humanos, el principio pro persona, el principio de progresividad, etcétera, hace una debida aplicación del derecho penal que vaya más allá de fomentar impunidad, violaciones a derechos humanos como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, etcétera, que han sido práctica reiterada en el sistema inquisitivo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, porque sin duda es una plática que podemos estar aquí horas, pero bueno, muchas gracias.